Hola, bienvenidos a la clase número 5 de nuestro curso de Java. El día de hoy vamos a ver ya lo que son los bucles for, while y do while, o más conocido como los ciclos repetitivos. Pero sin antes comentarte que en el video pasado donde vimos las sentencias if, me faltó explicarte que también es posible crear condiciones anidadas utilizando los operadores lógicos AND y OR, que en este caso son los operadores AND y el OR, que son con el pipe. Ok, vamos a hacer un ejemplo básico y muy sencillo para que lo comprendas. Entonces, lo primero que voy a hacer es declarar una variable y voy a decirle que sea igual a 6. Y luego vamos a poner otra variable y le vamos a decir que sea igual a 2, por ejemplo. Y vamos a crear un if sencillo en donde vamos a validar si es que el número 2 es igual, perdón, el número 1 es igual al número 2. Si esto se cumple, vamos a poner que los números son iguales. Si ejecutamos el programa, vamos a ver que la condición no se cumple porque el 6 no es igual que el 2. Pero si ponemos diferente, sabemos que sí se va a cumplir la condición. Por ende, se va a ejecutar el bloque de código que escribimos aquí. Ahora, yo también quiero crear ahora otra condición para que esto se ejecute. Por ejemplo, no solamente quiero validar que los números sean diferentes, también quiero validar que el número 1 sea mayor que el número 2. ¿Cómo haríamos esto de aquí? Para esto vamos a utilizar el operador lógico AND, que lo que nos va a permitir a nosotros hacer es crear una nueva validación dentro de este if, anidando una condición con otra condición para que ambas nos den un resultado verdadero o falso. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero es cortar esta función que está aquí y vamos a englobarlo en un solo paréntesis. Aquí ya tenemos una sola operación. Ahora, queremos agregar una segunda. ¿Cómo lo hacemos? Agregamos el operador AND y aquí entre paréntesis agregamos la segunda operación. Lo que queríamos validar era que si el número 2, el número 1, era mayor al número 2, o sea, mayor. ¿Ok? Si esto se cumplía, vamos a imprimir aquí que los números no son iguales y el número 1 es mayor. Ahora sí, vamos a ejecutar el programa y vamos a ver qué está saliendo. Bien, nos está devolviendo el mensaje que los números son iguales y el número 1 es mayor. Bueno, aquí sería no son iguales para que salga el mensaje correctamente. Y es porque claramente el número 1 es diferente que el número 2. Esto se cumple, esto es verdadero. Y también necesitamos que se cumpla el de acá. ¿Por qué? Porque el operador y lo que hace es tomar por verdadero el acá. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones para que esto se cumpla. Si una de las dos da falso, esto no se va a ejecutar. ¿Ok? Así funciona el AND en Java. Bueno, y no solamente en Java, en varios lenguajes. Pero esa es la funcionalidad que tiene. Tiene que cumplirse las dos condiciones para que se ejecute este bloque de código. Si no se cumplen, obviamente no va a funcionar. Por ejemplo, digamos que aquí yo cambio la condición y la condición que yo voy a poner aquí sería 2 y 6 al revés. Entonces ejecutamos el programa, vamos a ver que no tenemos valores. ¿Por qué? Porque obviamente la primera condición sí se cumplió, porque el 2 es diferente que 6 y también está validando si es que el 2 es mayor que el 6. En este caso no lo es. Por esa razón, como esta da falso, no se cumple la condición total y no se ejecuta este fragmento de código. Muy similar funciona el OR, pero en cambio el OR basta con que una condición se cumpla. Es decir, si se cumple al menos una de estas, por ejemplo, esta de aquí o la que está acá, basta con que se cumpla una para que se ejecute el fragmento de código. En este caso, si ejecutamos el programa, vemos que ya está respondiendo el mensaje, porque claramente el 2 es diferente que el 6, pero no es mayor que 6. Pero como se cumplió la condición primera y estamos utilizando el operador O, se va a ejecutar este bloque de código. En resumen, el operador lógico IN establece una regla que las dos condiciones deben cumplirse. En cambio, el operador OR, al menos una condición debe cumplirse. Bueno, y aquí podrías agregar más funciones. Por ejemplo, puedes agregar otro OR y puedes poner otra condición o puedes agregar un AND.
y puedes ir jugando con los operadores, pero ya sabes cómo funciona. Entonces, eso fue lo que no vimos en la clase pasada, que lo estamos reforzando en esta clase. Ok, ahora sí vamos a la materia, a lo que son los bucles for while y do while. Pero primero te voy a explicar qué es un bucle. Un bucle en la programación es un ciclo repetitivo de un fragmento de código que se va a ir ejecutando una y otra vez hasta que se cumpla una condición específica que permita salir de este bucle. Para poder utilizar un bucle se necesitan estas sentencias, el for, el while y el do while. Inicialmente vamos a ver cómo se compone y cómo trabaja el for, ¿ok? Para poner un for en Java se necesita utilizar la palabra reservada for, seguido de paréntesis y llaves, que aquí iría nuestro código. Y aquí van a ir ciertas cosas que vamos a ver a continuación. Lo primero es la inicialización. Lo segundo que iría aquí es la validación y luego la actualización. Ok, es básicamente cómo se compone un for. Primero, la inicialización. Segundo, la validación. Y tercero, la actualización. Entonces, ya viéndolo a nivel de programación, vamos a darnos cuenta que el for sería algo así. Si te das cuenta, en la primera parte tenemos la inicialización, que sería nuestro iterador, una variable entera que empieza desde cero. Acá, en la segunda parte, tendríamos nuestra validación. Esta validación puede ser, por ejemplo, en este caso está validando si que es menor. O sea, el iterador es menor a qué. Aquí podemos definir un número, por ejemplo, 5. Entonces está realizando una validación. Y lo último está haciendo una actualización del índice o del iterador. Si no sabes qué significan estos símbolos, esto que está acá, ni esto que está acá, te recomiendo que veas los videos de las clases anteriores donde explicamos los tipos de datos y los operadores básicos en Java. Entonces aquí ya no te lo voy a explicar, aquí ya deberías saberlo. Entonces puedes checarlo si tienes alguna duda, ¿ok? Y acá iría nuestro código. Por ejemplo, vamos a imprimir por pantalla el iterador. Vamos a ver qué valor tiene en cada uno de esos, ¿ok? Si yo ejecuto este código tal cual como está, esto voy a comentar por ahora. Si yo ejecuto esto tal cual como está, ya te voy a explicar cómo funciona, pero para que veas que con una sola línea de código, que es esta, estamos imprimiendo por pantalla 5 veces el valor del iterador, iniciando en 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no se presenta el 5? Si te das cuenta, nosotros pusimos una condición en donde el iterador sea menor al valor 5. En el momento que el iterador llega a un valor, por ejemplo, 5, esta condición no se va a cumplir porque 5 no es menor que 5. Como no se cumple, el iterador o el ciclo repetitivo termina. Por eso es importante utilizar el for cuando nosotros sabemos en qué punto del programa va a terminar ese ciclo repetitivo. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, imprimió el valor de 0. Y es porque esto funciona de la siguiente manera. Pon atención, te voy a hacer zoom para que puedas ver. Ok, cuando se ejecuta esta línea de código, esta que está aquí, cuando se ejecuta el programa, primero lo que hace es inicializar el índice o el iterador, que sería la variable entera i. Seguido de esto, él pregunta. Él dice, ¿0 es menor que 5? Sí. Como la condición se cumple, imprime ese valor. Por eso que tú estás viendo acá, iterador 0. Cuando imprime esta línea de código, el siguiente paso que hace el programa es incrementar el valor de i. Entonces, como lo incrementa, él va a volver a ejecutar acá. Él, después de esta línea, lo incrementa y vuelve acá. Pero en la segunda vez, ya no en la primera, que se ejecute esta línea de código, esto ya no se hace. Esto solamente se hace en la primera iteración. En la segunda iteración en adelante ya no se hace la asignación o la inicialización, sino que se pregunta. Entonces, ahora, pregunta, como el iterador ya no vale 0, sino vale 1, él pregunta, ¿1 menor que 5? Sí, imprime. Luego que imprime, incrementa. Ahora vale 2. Y así va a ir incrementando hasta que llegue a 4. Cuando llegue a 5, esto no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la condición no está
programada para que sean mayores a 5. Ok, vamos a verlo paso a paso para que lo entiendas. Entonces, voy a ejecutar un debug para que en esta línea de código se detenga y ver qué valores tiene nuestro programa. Como les había mencionado, primero tenemos aquí la inicialización de la variable i. Si yo doy un paso, me sale aquí que i es igual a 0. Entonces, él lo que hizo fue inicializarlo en 0 y preguntar, ¿0 menor que 5? Sí, imprime. Ahora incrementa el valor de i a 1 en el siguiente paso. Si yo ejecuto F7, él vuelve acá, ¿ok? Pero i ya no va a valer 0, sino va a valer 1, porque ya lo incrementó. Entonces, él va a preguntar si i es menor que 5 o si 1 es menor que 5. En este caso, sí. Y va a imprimir el valor de i. Si te das cuenta, aquí el valor de i es 1, porque ya lo incrementó. Entonces, aquí vuelve, lo incrementa nuevamente y ahora vale 2 y vuelve a preguntar, ¿2 menor que 5? Sí. Y aquí, como ves, es 2 y lo imprimen. Ahora va a ir con 3, va a ir con 4 y aquí cuando llega a 4, él va a volver a incrementar esto y ahora 4 después de esta línea de código va a valer 5 y va a decir 5 menor que 5, no. Como no se cumple, se termina el ciclo. Si te das cuenta, yo vengo acá, ahora va a preguntar y menor que 5, no, y termina el programa. ¿Ok? De esta manera es como funciona el for. Ahora, podemos utilizar, por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hacer una tabla de multiplicar del 5, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo haríamos utilizando un for? Lo primero es saber cómo funciona una tabla. Por ejemplo, vamos a tener una variable entera que se llame resultado y va a contener la multiplicación de ¿qué? Del índice por el número 5, porque es la tabla del 5. Pero el índice lo vamos a decirle que inicie en 1 para que no multiplique el 0, porque 0 por 5 es 0. Entonces vamos a iniciar desde el 1. Esta variable de resultado que contiene nuestra multiplicación la vamos a imprimir. Y acá vamos a poner, por ejemplo, el valor de índice, que sería i por 5. Igual, ¿a qué? Al valor que tiene resultado. ¿Okay? Aquí me faltó concatenar esto. Y si te das cuenta, utilizamos dos líneas de código para hacer la tabla de multiplicar. Ahora, ejecutamos esto y vamos a ver que nos sale, por ejemplo, aquí la tabla de multiplicar del 1 al 5. Bueno, que llega solamente hasta el 4 porque le definimos un límite de que el iterador solamente llegue al 4. Pero podemos aumentar este valor y decirle, por ejemplo, si queremos la tabla de multiplicar que llega hasta el 12, podemos poner aquí 13. Porque cuando llegue a 13 ya no se va a cumplir, porque 13 no es menor que 13. Y va a llegar solamente hasta el 12, porque 12 es menor que 13. Entonces vamos a ejecutar este programa y vamos a ver que aquí se nos está devolviendo la tabla completa. 1 por 5, 2 por 5, hasta el 12 por 5. Y así tenemos una tabla de multiplicar totalmente funcional. Del mismo modo podemos hacer, por ejemplo, la tabla de suma, resta y lo que queramos hacer. Pero el objetivo es que entiendas cómo funciona el for. Es para poder reutilizar la misma línea de código obteniendo diferentes resultados o realizando diferentes operaciones. De hecho, aquí podemos quitar esto que está acá para que solamente sea una línea de código y nos va a dar el mismo resultado. Fíjate que está funcionando de la misma forma. ¿Ok? Entonces, así es como funciona el for en primera instancia. Algo inicialmente fácil. Y luego vamos a ver cómo hay otra forma de ejecutar el for. Pero entiende el concepto, entiende cómo trabajar lo básico primero para que luego veas formas más óptimas de realizar estas operaciones. Listo. Entonces, lo que nos toca ver ahora es el while. El while, a diferencia del for, necesitamos sí o sí actualizar el valor de la variable dentro del bloque de código, es decir, aquí adentro, donde iba nuestro código. ¿Por qué? Porque el while valida una expresión por verdadero o falso. Entonces, ¿cómo se compone la sentencia while? Se utiliza la palabra reservada while, entre paréntesis, aquí iría una condición, como en este caso las que vimos en las sentencias if,
que las condiciones devolvían un verdadero o falso. Y aquí dentro iría no solamente el código, sino también la actualización. Si te das cuenta, el for tiene una ventaja y es que en la misma parte, en el mismo apartado donde se realizan las operaciones de inicialización y validación, también tenemos la actualización. En el while no. En el while hay que realizarla, hay que programarla aquí abajo. Entonces, ambas cumplen la misma función, ejecutar el mismo fragmento del código utilizando diferentes operadores. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo más corto, vamos a darle a 5 y aquí vamos a poner tabla de multiplicar. Usando for. Y aquí vamos a ponerla utilizando while. ¿Ok? Para que veas cómo funcionan cada una. Entonces ya lo hicimos con for. Ahora esto mismo vamos a hacerlo con while. Pero aquí necesitamos una condición. ¿Ok? A diferencia del for, aquí se puede inicializar una variable. Aquí no. Aquí es necesario utilizar una variable que esté creada y esté inicializada mucho antes. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí una variable que se llame contador igual a 0. ¿Ok? Bueno, realmente en 1 sería. Y aquí vamos a hacer la misma pregunta que hicimos en la de arriba. Por ejemplo, si contador es menor a 5. Si esto se cumple, se ejecuta el código. ¿Y qué vamos a ejecutar? Por ejemplo, que le tenemos aquí. Esa es la parte del código. Y en vez de poner i, vamos a poner contador. Ok. Y nos falta la última parte de actualización. Aquí es muy importante esto porque si nosotros no hacemos la actualización de la variable contador o el índice, esto va a generar un bucle infinito. Es decir, nuestro programa nunca se va a dejar de ejecutar y vamos a tener problemas de memoria. Ok, aquí la computadora se me irá a congelar porque el programa no tendría un fin. Por eso es muy importante realizar las actualizaciones. Por lo general siempre se realizan al final, pero también lo podrías hacer en este caso al inicio, pero lo recomendable es que primero hagas la parte del código y luego actualices. Nunca te olvides, aquí es importante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo actualizamos? Vamos a incrementar el valor de contador. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el operador de incremento. Y de esta manera vamos a tener una tabla de multiplicar utilizando el while. Y vamos a ver que el resultado es el mismo. Vamos a ejecutar. Y fíjate, tenemos aquí la tabla de multiplicar usando for y la tabla de multiplicar usando while. Si te das cuenta, el resultado es el mismo. Que en este caso estamos haciendo solamente del 1 al 4 porque no quiero llenar la consola de más números. Pero podemos incrementarlo siempre y cuando nosotros aumentemos la condición tanto aquí y acá. Entonces, ya sabes cómo funciona el while. El while primero valida la expresión. El primero pregunta si contador es menor que 5, sí. Y luego ejecuta el bloque de código y va aumentando el contador. Vamos a verlo un paso a paso para que veas y lo entiendas por completo. Entonces llegamos a este punto donde creamos el contador. Si te das cuenta, el contador vale 1 y aquí está validando contador menor que 5, nos devuelve true o verdadero. Como esto se cumple, se ejecuta este código. Imprime y ahora contador va a valer 2 porque le estamos incrementando con el operador de incremento. Si te das cuenta, contador vale 2. Ahora pregunta, ¿2 menor que 5? Sí, es verdadero. Y va a ir imprimiendo hasta que llega a 4. Cuando llega a 4, él pregunta, ¿4 menor que 4? ¿Menor que 5? Sí, ejecuta. Y aquí el contador lo suma a 5. Fíjate, contador ahora vale 5. 5 menor que 5, falso. Como esto no se cumple, no se va a ejecutar este código. Y ahí termina nuestro ciclo repetitivo y nuestro programa termina. ¿Ok? Espero que hayas entendido bien cómo funciona esto porque la lógica de cómo funciona es lo mismo para este
y para este. Lo último que nos falta es hacer el do while. Entonces, el do while es similar al while, es igualito, pero con una diferencia. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame contador 2 igual a 1. El do while es también una estructura de control repetitiva que nos permite ejecutar en primera instancia el código. Seguido de eso, la validación y el incremento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el do while? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada do. Si te das cuenta, aquí se pone automáticamente las llaves y aquí vamos a poner while. Y lo que vamos a poner en esta expresión es lo mismo que teníamos acá. ¿Ok? Por ejemplo, contador, vamos a copiar esto que está acá para que veas que es lo mismo, sino que se puede hacer de diferentes formas. Entonces voy a poner contador 2, y aquí punto y coma, y aquí iría la parte del código y la actualización. Voy a copiarlo tal cual para que entiendan que es importante actualizar. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí hay 2 puntos importantes. Fíjate que esto no va a validar al inicio. Al inicio, cuando se ejecute, aquí vamos a poner esto acá y vamos a poner aquí do while. Entonces, ¿cómo funciona el do while? Cuando tu programa se ejecuta utilizando el do while, esto lo va a ejecutar sí o sí. O sea, en la primera vez lo va a ejecutar de lleno. No va a haber restricción. Pero depende de esta condición si este bloque de código se vuelve a ejecutar. Lo que significa do while es hacer mientras. Hacer mientras. Pero en primera instancia siempre hace primero y luego pregunta. Si se cumple, vuelve a hacer y vuelve a preguntar. Pero tenemos que manejar muy bien el estado del índice o la variable contador. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a copiar exactamente lo mismo que está acá. Y aquí le pondría contador 2. Y aquí en la actualización vamos a poner lo mismo que está acá. Pero vamos a ponerle contador 2. ¿Ok? Vamos a ejecutar para ver si nos da el mismo resultado. Entonces estamos haciendo lo mismo que en while, pero utilizando el do while. Pero vamos a ver qué pasa. Fíjate, aquí nuestro programa está haciendo lo mismo, ¿ok? Está haciendo tanto para el for como para el while y el do while las mismas operaciones. Si te das cuenta, funcionan para el mismo objetivo. Pero vamos a ver un paso a paso para que veas qué está haciendo nuestro programa, ¿ok? Entonces voy a poner un punto de quiebre aquí para que logres entender cómo funciona el while, el do while, y veas en tiempo de ejecución, perdón. No le di debug. Aquí sí. Ok, entramos aquí, listo. Vamos a hacer un poquito más acá abajo esto y ya. Entonces, tenemos el contador 2 igual a 1. Él comienza a multiplicar y dice 1 por 5 y hace la operación de multiplicación y lo imprime. ¿Ok? Y aquí luego incrementa a contador. Seguido de esto, contador, en este caso, si te das cuenta, aquí contador vale 2, porque ya lo incrementó. 2 es menor que 5, sí, se cumple. Entonces, vuelvo a ejecutar el bloque de código. Y aquí ahora contador vale 2. Obviamente, aquí voy a multiplicar 2 por 5. Y va a ir acá, incrementa en 3, y en 3 pregunta, ¿3 es menor que 5? Sí, se cumple. Vuelve a ejecutar. Y acá va a venir a multiplicar 3 por 5. Lo incrementa en 4. Y aquí te dice 4 menor que 5, verdadero. Ejecuta hasta que llega al 5. Si te das cuenta, aquí ya contador pasa a 5 y nos pregunta, ¿contador es menor que 5? No, es falso. Como es falso, se va a salir del programa, se va a salir de este bucle que está aquí y va a terminar nuestra ejecución. Entonces,
hay que tener un poco de toque utilizando el do while, porque este estado que está aquí puede ocasionar tal vez un problema. Por ejemplo, digamos que tú quieres validar que te imprima hasta el número 5. Entonces, lo ideal aquí sería poner hasta el 6 y ahí te imprimiría el valor de la tabla del 1 al 5. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos ya hasta el 5. Entonces tienes que ir jugando con esas condiciones, pero siempre ir actualizando el valor del iterador, porque si no actualizas esto vas a tener un problema en la ejecución, se te va a ejecutar infinitamente. Entonces, recapitulando, el for tiene esta estructura. Primero inicializa y pregunta, luego ejecuta, luego de eso incrementa. Cuando incrementa, él vuelve ya a preguntar, ya no inicializa en la segunda iteración. Entonces ya solamente pregunta, ejecuta, incrementa. Luego pregunta, ejecuta, incrementa. Pregunta hasta que se cumpla esta condición, se va a ejecutar lo que está acá. Si esta condición se deja de cumplir, o sea, es falso, sale del bucle y se termina. Algo similar pasa en el while, pero en el while, en cambio, primero realiza la validación para poder ejecutar el código. Si la condición se cumple, ejecuta esto una y otra vez hasta que la condición no se cumpla. Aquí, importante realizar las actualizaciones de los índices para ponerle un fin a la operación. En cambio, el do while lo que hace es ejecutar en primera instancia el bloque de código y luego realiza la pregunta o la validación y evaluación. Si la validación o la pregunta se cumple, vuelve a ejecutar el código. Por eso se llama hacer mientras. Hace, pregunta, si se cumple, ejecuta. Pregunta, si se cumple, ejecuta hasta que no se cumpla esta condición. Si te das cuenta, las funcionalidades son las mismas, pero se pueden hacer de distintas maneras. Bien, espero que hayas aprendido cómo funcionan estos bucles y ciclos repetitivos. Lo que tocaría aquí es hacer sumamente práctica. Entonces, te recomiendo que practiques más cosas con el for, por ejemplo, crear las otras tablas de multiplicar, por ejemplo, resta, división y residuo, hagas otras operaciones y vayas jugando con estos operadores de comparación para que entiendas cómo funciona, porque también podemos hacerlo aquí de forma inversa. Por ejemplo, queremos hacer la tabla de multiplicar empezando desde el 5 al 1, qué sé yo. Por ejemplo, aquí vamos a iniciar al 5 y aquí vamos a poner, por ejemplo, que esto sea, no sé, mayor a 1, por decirlo así. O sea, vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí. Para 1. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, mayor a 0 sería. Y aquí en vez de incrementar, podemos decrementar. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver qué pasa. Aquí estoy haciendo lo inverso, ¿ok? Yo ejecuto esto y vamos a ver el for. ¿El for qué está haciendo? Aquí, mira, fíjate. Que aquí en vez de ir, como hicimos en lo otro, de menor a mayor, estamos utilizando de mayor a menor, desde el 5. ¿Cómo lo hicimos? Fácil. Inicializamos en 5, le decimos que el valor de i sea mayor a 0, es decir, 5 mayor que 0, sí, y vamos a ir disminuyendo el valor de 5 de 1 en 1, utilizando el operador de decremento. Y de esta manera tenemos la tabla de multiplicar de forma inversa. Entonces, por eso te decía que es muy importante realizar prácticas. Tú puedes jugar con esos operadores, ir haciendo diferentes validaciones para que comiences a despertar esa habilidad de utilizar los operadores en ciertas ocasiones. Lo mismo puedes hacer en el while, lo puedes hacer en el while. De hecho, te reto a que hagas esto que hice acá con el for, utilizando el while y el do while. Si logras hacerlo, comenta en la caja de comentarios si tuviste algún problema o si realmente pudiste lograrlo. Entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y en la siguiente clase vamos a ver ya una breve introducción a lo que es la programación orientada a objetos. Si llegaste hasta este punto del curso, déjame decirte que ya has completado la fase básica de lo que es Java, ya sabes cómo funciona un programa básico en Java
Y el siguiente paso que te va a potenciar tus habilidades es entender el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces vamos a explicarlo de forma fácil para que lo logres comprender y también vamos a hacer mucha práctica para que lo vayas dominando poco a poco, ¿ok? Entonces, sin más que decirte, nos vemos en la siguiente clase. Chao.